Bienvenidos, gracias por estar aquí. Es una noche muy especial donde de hecho nuestro presentador, que lo va a presentar el doctor Félix Palacio, miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional Católico de la Pastoral Hispana, el doctor Rafael Luciani, nos une desde Venezuela. Y pues de ya los invito a todos a orar por el pueblo de Venezuela porque sabemos todo lo que está ocurriendo allí. Entonces, pues comenzamos este espacio de pastoral de conjunto en oración. Como todo lo que hacemos, lo hacemos en presencia del Señor, pues también ponemos este espacio, este camino sinodal del Consejo Nacional Católico con el CELAM, con el CEVITEPAR, y que llevamos haciendo desde el mes de marzo, pues lo comenzamos en oración. Así que por aquí está el diácono secretario de la mesa directiva del Consejo Pastoral Católico de los Estados Unidos, el diácono Pedro Lavoy. Si nos puede comenzar este seminario en oración. Diácono Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, amadísimo Padre, por darnos la oportunidad de poder reunirnos para poder compartir, para poder dialogar, para poder ver los designios que tú nos tienes al frente, los retos, para poder llevar esa unión del pueblo, de tu pueblo, del pueblo de Dios, y de una forma u otra nosotros poder discernir y ser instrumentos para poder llevar tu amor hacia los demás. En una pastoral de conjunto, en una sinodalidad en la cual podamos escucharnos, podamos ir caminando juntos, no unos adelante, otros atrás, sino todos a la vez en unión para poder llegar a, a, a donde tú quieres que nosotros lleguemos y que podamos ser ese instrumento de luz, de reflejo hacia los demás, buscando siempre reflejar tu amor y la misericordia que tú nos provee a cada uno de nosotros. Te presentamos todas nuestras necesidades, las ponemos en el altar de tu presencia, a través de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Este webinar, ¿no? Este espacio es en camino a la reunión anual del Consejo Nacional Católico de la Pastoral Hispana, que se celebra del 8 al 11 de agosto en la ciudad de Nueva York. Entonces, pues esa reunión, ese encuentro, es un encuentro y un camino sinodal, y por eso estamos en este diálogo y en este espacio esta tarde o noche, dependiendo de dónde estén. Así que para mí es una bendición, un honor dejarlos con el doctor Félix Palazzi, que él entonces se encarga del resto de este espacio. Gracias, Félix, y bienvenidos Mu- a todos. Muchas gracias, Elizabeth. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio donde vamos a estar hablando sobre sinodalidad. Como muy bien Elizabeth nos adelantó, HCCN, National Catholic for Hispanic Ministry, la organización a la cual pertenecemos, Enrique, el diácono que hizo la oración, y Elizabeth, nos estamos preparando a una reunión que vamos a tener, una reunión que tiene este espíritu sinodal. Para aquellos que viven fuera de Estados Unidos, eh, National Catholic for Hispanic Ministry es producto de un encuentro, del tercer encuentro, desde en Estados Unidos desde 1972, que fue el primer encuentro. Ha sido un proceso sinodal que se empezó en la Iglesia de Estados Unidos, en la comunidad hispana. En 1977 fue el segundo encuentro y justamente su base fue la pastoral de conjunto. Y uno de sus grandes lemas de este segundo encuentro fue no trabajar por los hispanos, sino trabajar con los hispanos. Nace en estos encuentros de un gran proceso de la necesidad de discernir juntos, de la necesidad de escucharnos. En 1985, el tercer encuentro que da origen a esta institución que nosotros hoy llamamos el Consejo Nacional Hispano
nace de este tercer encuentro en 1985 y una de sus líneas fue pasar de la fragmentación a la coordinación. Y yo creo que aquí es donde nace el espíritu de HCC, de nuestra organización, de ser lugar a ser hogar y una acción misionera de pasar de los asientos a los caminos. Este tercer encuentro fue un movimiento del espíritu que nos acompaña y nos sigue acompañando, este espíritu que nos sigue moviendo en lo que hoy nos reúne, que es el aproximarnos al instrumento laboris, a este proceso sinodal. Quisiera empezar con una frase del instrumento laboris que me parece maravillosa. La sinodalidad no es simplemente un objetivo. La sinodalidad es el camino de todos los fieles que debemos recorrer juntos de la mano para comprender su pleno significado, y esto requiere tiempo. Bien, yo no soy el más indicado para hablar de la sinodalidad, por eso quiero presentar a nuestro compañero, amigo, hermano, colega, Rafael Luciani, que como yo soy laico venezolano. Rafael es doctor en teología, profesor de titular en la Universidad Católica y extraordinario en la Escuela de Ministerio de Teología de Boston College. Enseña eclesiología, teología latinoamericana y el Concilio Vaticano II. Sirve como perito del CELAM, Consejo Nacional Latinoamericano, miembro del equipo teológico asesor de la presidencia de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, y ha sido nombrado experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Recientemente ha sido nombrado perito de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la sinodalidad. Para nosotros es un gran placer y un privilegio tener a Rafael, al cual agradecemos sus distintos compromisos y mantenemos también en la oración con lo que pasa en Venezuela, Nicaragua, en todos estos países que viven una opresión injusta. Rafael, bienvenido. El espacio es tuyo para que nos hables un poco de lo que significa la sinodalidad y después vamos a ir conversando en orden de ir preparando la reunión a la cual nosotros estamos por presenciar próximamente en Nueva York. Bienvenido, gracias. El espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Félix, a Elizabeth, a Enrique. Para mí la verdad es que es una alegría porque estamos en un momento eclesial que puede ser el más importante en siglos en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la primera vez en toda la historia de la Iglesia Católica que se hace una consulta global. No es lo mismo hacer una consulta a través de las conferencias episcopales, como hace un sínodo regular hasta que se publica Episcopalis Communio, que es la constitución apostólica con la que se reforma el sínodo de los obispos, que hacer una consulta que llegue a cualquier persona, comunidad e institución en cualquier país del mundo donde la iglesia esté presente. Incluso cuando se comenzó el proceso, se pidió que las consultas estuviesen abiertas a no católicos, precisamente porque la iglesia tiene que aprender a caminar en la sociedad a la cual se debe en su servicio misionero. Por eso comparto con ustedes ahora una presentación que nos ayuda a situarnos en el modo que está emergiendo del ser y del hacer iglesia a lo largo del proceso. Y el instrumento en laboris actual, que va a ser usado para el discernimiento en el próximo octubre, es fruto de un camino hecho. No lo podemos descontextualizar de ese camino. Desde que inició el sínodo, se publica primero el documento preparatorio, que va acompañado del vademecum, y ese documento inicia un proceso de consulta y de discernimiento que luego va generando una serie de etapas
locales, continentales, y luego la etapa universal en Roma, que se restituye nuevamente a las iglesias locales, y ahora se hace otro discernimiento que, como bien sabemos, genera entonces lo que hoy en día es el Instrumentum Laboris, que todos pueden acceder a él a través de la página del sínodo en varios idiomas. Por eso coloco qué eclesiología, ¿no? Estamos viviendo, y es una eclesiología en proceso, porque el proceso sinodal va dando, en la medida en que se desarrolla esa figura de iglesia, y no desde el inicio, que estuviese en un concepto ya elaborado, sino a lo largo del mismo proceso se va descubriendo esta iglesia, pueblo de Dios, sinodal en misión. Se recuerdan que en la asamblea pasada, la primera asamblea, la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en octubre pasado, se hace un trabajo de discernimiento que llega a la redacción de lo que se llama el informe de síntesis. En ese informe, ¿qué dicen los miembros del sínodo? Lo que pueden leer ahí. Hay una ulterior recepción del concilio. ¿Por qué esta frase es tan importante? Cuando inicia el pontificado, Francisco hace una nueva fase en la recepción del concilio, porque sitúa como centro a la Iglesia Pueblo de Dios, que corresponde en la Lumen Gentium, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, el capítulo 2. Y ese capítulo tuvo una poca recepción en la mayoría de las iglesias locales en el mundo. América Latina fue el único continente donde se hizo una recepción de la Iglesia Pueblo de Dios como algo que dio figura a la iglesia. Y esto lo digo para ver lo complejo en la medida en que se está resituando a la eclesiología en esta imagen pueblo de Dios, cuando en muchos contextos regionales, locales, continentales, esta eclesiología no ha sido la que genera la figura de iglesia. Cuando se hizo la Asamblea Continental en África, en Estados Unidos y Canadá, en Europa, se da uno cuenta cómo hay una poca afección y hay una actitud muchas veces de rechazo a decir Iglesia Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso supone regresar a esa primera recepción del concilio que comienza Pablo VI, donde la jerarquía, capítulo 3 de la Lumen Gentium, se leía a la luz, al interior del pueblo de Dios, capítulo 2. Cuando eso se rompe, en los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, queda el capítulo 3 de la jerarquía como aislado y sobrepuesto a la Iglesia Pueblo de Dios. Entonces la sesión esta es muy importante porque dice, por vez primera en todos los distintos documentos del sínodo, estamos viviendo una ulterior. Francisco inaugura una nueva fase, el sínodo da una ulterior recepción, un paso aún más adelante. El Instrumentum Laboris, pongo 2024 para referirme al actual, y 2023, el que ya iluminó la asamblea pasada, nos coloca como horizonte, fíjense la pregunta, ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? Y apunta a estructuras y prácticas. Esto es muy importante porque son los dos ámbitos que va siendo discernido a lo largo del proceso. ¿Qué estructuras? Por ejemplo, los consejos pastorales diocesanos. ¿Qué estructuras? Por ejemplo, el modelo de parroquia. Pero las prácticas, ¿qué significa? Que en la iglesia, sin escucha, no se pueda tomar una decisión. Eso es un cambio fundamental. ¿Qué significa? Que una autoridad, cualquiera que sea en la iglesia, sin hacer un proceso de consulta y discernimiento en conjunto con la comunidad y con la iglesia local, que le ha sido
afidada, encomendada, no pueda tomar una decisión. Fíjense los cambios que se van introduciendo en esa visión de iglesia. Y entonces dice el documento del Instrumento in Laboris que sobre la base, esta reforma debe realizarse sobre la base de la comprensión de la iglesia como pueblo santo de Dios, articulada en la comunión de las iglesias, plural. El modelo de la recepción conciliar, iglesia como pueblo de Dios, articulado en esa comunión de las iglesias, es decir, la comunión de todas las iglesias locales. Cuando decimos iglesias locales son las diócesis. Y entonces ahí nos cambia ya un concepto. Cuando decimos iglesia universal, no nos estamos refiriendo a lo que en los pontificados anteriores se entendía que era una especie de iglesia por encima de las iglesias locales, y en ese caso entonces era la curia, como en distintos documentos se dijo, especialmente en uno que se llama Comunionis Notio, durante el periodo en el cual Ratzinger fue prefecto de la fe, y ahí decía que la iglesia universal era ontológicamente previa a las iglesias locales. Donde existe esa iglesia universal, no existe en ese sentido abstracto. Entonces, ¿qué hace el proceso sinodal? Retoma la eclesiología de las iglesias locales, y fíjense que la pregunta con la que se inició el proceso es: ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? A cada diócesis, a cada porción de ese pueblo de Dios, a cada iglesia local. No está preguntándole a todas las iglesias como si fuesen una sola entidad. Luego nos dice, las iglesias no deben avanzar necesariamente al mismo ritmo cuando se toma una decisión. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente en esa visión de iglesia de iglesias. Cada realidad local tiene una cultura, tiene una forma de vida y de recepción del concilio que puede tener ciertas características distintas a otra iglesia local. Una iglesia local puede tener un desarrollo en la ministerialidad y otra un poco menos. Entonces se llega a esa conclusión luego de 2 años. Como no estamos en una iglesia universalista abstracta, hay entonces ritmos, procesos que responden a las iglesias en cada una de ellas particularmente de acuerdo a su realidad. Nos da un paso más el sínodo y dice en el nuevo Instrumento in Laboris: se ha desarrollado a lo largo de este proceso la conciencia de lo que significa ser pueblo de Dios, reunido como iglesia de toda raza, lengua, pueblo y nación, es decir, diversidad, y se da el concepto de pueblo de Dios como sujeto comunitario, como sujeto histórico, porque esas concepciones se criticaron durante el año 85, cuando se celebró el Sínodo Extraordinario, bajo el pontificado de Juan Pablo II, y se dijo que la Iglesia Pueblo de Dios era una categoría sociológica y por tanto no era una categoría teológica. El camino sinodal, la recepción que hace el Papa Francisco del concilio, rescata esta imagen. El pueblo de Dios es un sujeto comunitario e histórico. Histórico supone social, cultural, inserto en la realidad de las sociedades en plural, es decir, cada una con su propia particularidad. Y entonces nos dice, pertenecer a la iglesia significa formar parte de ese pueblo de Dios en tiempos y lugares concretos. Nuevamente, no hay un universalismo abstracto, hay una realidad de una iglesia en un lugar y en un tiempo. Eso significa localidad, diócesis, realidades propias y tiempos. En la medida en que el tiempo y la época evoluciona, se necesita un discernimiento de los signos de los tiempos y lugares. El Instrumento in Laboris comienza con una parte que se llama fundamentos.
Fíjense el nombre, qué importante. Ahí se dice que esa sección se caracteriza por delinear los fundamentos de la visión de una iglesia sinodal y misionera, invitándonos a profundizar en nuestra comprensión del misterio de la iglesia. Quiere decir que desde esa parte del documento, del Instrumentum Laboris, se nos está situando en cómo interpretar la iglesia y me la define como iglesia sinodal, iglesia misionera, en esas dos características. El concilio, en el decreto sobre las misiones adyentes, dice, por vez primera en la historia de la iglesia, la misión, o sea, es decir, la iglesia es misionera. No hay misiones. La iglesia es, en todo lo que hace, misionera, en su esencia constitutiva. A la luz de la recepción que hace Francisco y abre y da paso a la sinodalidad, se dice, la iglesia es también constitutivamente sinodal. Entonces, fíjense las dos características cuando decimos los fundamentos, iglesia constitutivamente sinodal y constitutivamente misionera. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando se dice solo iglesia sinodal, pareciera para muchas personas que esto es como una especie de adjetivo que se agrega a el sustantivo y entonces, bueno, puedo cambiarlo. La iglesia es sinodal, la iglesia no es sinodal, la iglesia es cualquier forma que se diga. Por eso, en el lenguaje se ha ido incorporando lo que el documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad dice, la iglesia es constitutivamente sinodal. Quiere decir que todo lo que hace ella en cuanto a iglesia es caracterizado, es formado por la sinodalidad. Aquí viene entonces la pregunta, ¿dónde está ese pueblo de Dios cada vez que decimos iglesia, pueblo de Dios? Y el Instrumentum Laboris lo define, como hace el concilio, la porción del pueblo de Dios es la iglesia local. No hay un pueblo de Dios genérico. Cuando decimos iglesia, pueblo de Dios, es iglesia, pueblo de Dios en cada localidad, iglesia en un lugar, iglesia local. Y aquí se da otro paso importante. La Constitución Apostólica Episcopalis Communio decía que con esa constitución el Papa Francisco reforma el sínodo, y por eso hoy tenemos un sínodo en procesos, en etapas. En esa constitución se usan las dos expresiones particular y local. Ahí todavía estamos en dos nociones en el mismo documento. El proceso sinodal empieza a desarrollar esas dos nociones en el documento preparatorio, usa las dos en la misma pregunta en dos números. ¿Cómo se realiza hoy este caminar en la propia iglesia particular? 26 del documento preparatorio y en el 30 dice en la propia iglesia local, ¿quiénes son los que caminan juntos? El vademecum que acompañó al documento preparatorio solo usa iglesia local. Ya van a ver por qué hago esta distinción. El documento para la etapa continental ya da un paso y usa iglesia local y solo una sola vez iglesia particular cuando hace referencia a la pregunta que anteriormente decía. Las asambleas eclesiales continentales que se realizaron en el periodo luego de redacción del documento de la etapa continental, ¿qué hizo? Usó la experiencia de la catolicidad, es decir, la interacción entre las muchas iglesias, culturas en un espacio, conversaciones en el espíritu de esas iglesias en una región y va descubriendo que cada iglesia particular tiene un rostro propio. Esto es muy importante y lo dice abajo el Instrumentum Laboris. Se descubre que desde la catolicidad de la iglesia no hay un universalismo abstracto. O sea, no existe una iglesia universal en el aire. ¿Qué hay? Iglesia de iglesias. Esto es fundamental porque se vivió en la práctica de las asambleas y es un concepto teológico del Concilio Vaticano II.
pero el modo como se le entendió es a través de la práctica de la interacción del discernimiento en conjunto de las iglesias locales. Y entonces se dice en el Instrumentum Laboris del año pasado, la iglesia local es un lugar teológico y es el punto privilegiado como lugar teológico. Aquí tenemos ya una definición fundamental. No es una iglesia particular porque no es una parte de la iglesia. La diócesis es y tiene todo lo necesario para ser iglesia. No es una parte de la iglesia. Pero la iglesia local no existe aislada y sola, sino en comunión con el resto de las iglesias, es decir, las diócesis. Entonces aquí hablamos de un lugar teológico, ¿por qué? Porque en cada lugar, en cada realidad social, cultural, política, económica, eclesial de esa diócesis, se está diciendo, ahí el Espíritu habla. No le está hablando en abstracto, sino a esa realidad que debo discernir, ahí discierno los signos de los tiempos de esa localidad. Y por eso decíamos anteriormente los procesos en cada iglesia local. Y bueno, llegamos al documento de la sesión, de la primera sesión de octubre del año pasado, que ya usa solo iglesia local. Y el Instrumentum Laboris también usa solo iglesia local. Entonces, la diferencia de lo que está emergiendo en este proceso, las iglesias locales son las porciones del pueblo de Dios, las diócesis, cada una con su propia realidad. ¿Qué sucede entonces cuando una iglesia le quiere implantar a otra su modelo? No estamos en la comunión de las iglesias. Estaríamos en una visión piramidal, universalista y aún más colonialista y que pasa por encima de lo que significa ser católico, es decir, diversidad. La catolicidad es la unidad en la diversidad. Y entonces aquí se encuentra un concepto que es fundamental para el proceso. La experiencia de la variedad de formas de iglesia. Eso es lo que significa la catolicidad. Como es algo que para la mayoría de los católicos se experimenta por vez primera, decimos estamos en una emergencia, está saliendo algo nuevo que el concilio había dicho, pero que la mayoría de las personas en la iglesia no lo habían experimentado. Es muy distinto saberlo que experimentarlo. ¿Por qué? Cuando yo estoy cara a cara con alguien de otra realidad, de otra iglesia, y estoy discerniendo el mismo tema, encuentro que tiene otros argumentos y perspectivas distintas y no es el mío que se impone o el de la otra persona el que se impone. Entonces voy descubriendo que no hay una iglesia que aplana, sino una iglesia que tiene que favorecer esa diversidad. Y el paso entonces último que se da, que engloba a esta noción de la iglesia toda, es que ya no se usa iglesia universal como concepto, sino iglesia toda, eclesia tota, que significa la comunión de las iglesias, pero en una articulación que ya no es de arriba a abajo, de Roma a las diócesis, como era antes del pontificado de Francisco, sino desde abajo hacia arriba y regresa abajo, es decir, partiendo de las iglesias, es decir, las iglesias, las diócesis, como porciones del pueblo de Dios, sigue a las agrupaciones de iglesias, los continentes, como el Consejo Episcopal Latinoamericano, en África, la Federación también hay dos de las iglesias en África, en Asia, la Federación de las Iglesias en Asia, en Europa, etcétera. Las agrupaciones de iglesias y luego se entiende entonces la iglesia entera como la comunión de todas esas iglesias. Se acaba con el universalismo abstracto. Y entonces se nos dice, siguiendo esa articulación ordenada de la iglesia, se hacen las reformas. No de arriba abajo, sino desde la realidad de cada iglesia local, se hace un discernimiento y se van haciendo reformas que para esa localidad es que responden
pastoralmente, no para otra. Eso supone también que, por ejemplo, en una iglesia local yo puedo tener a la vez distintas realidades a las que debo responder de modo diferenciado pastoralmente. Y si yo entiendo entonces la diócesis igual que lo que antes se entendía como una iglesia universal y entonces aplano y tengo un solo rostro, estoy otra vez en el modelo que no corresponde a una iglesia pueblo de Dios. Por eso este concepto se aplica a todas las fases de lo que se llama y los niveles de la iglesia toda. ¿Qué se va aprendiendo en base a la sinodalidad? Se reconoce que es desconocido para muchos, se reconoce que suscita confusión y preocupaciones, pero también se reconoce que responde a un concepto de la tradición viva de la iglesia, que no es un invento actual. Y a la vez se reconoce también que la iglesia está aprendiendo el estilo de la sinodalidad. Esa palabra es muy importante porque la iglesia nunca ha dicho que aprende, siempre ha dicho que enseña. Quien aprende es el no ordenado. Y entonces el sínodo recoge la experiencia cuando consulta, cuando escucha de una iglesia que está aprendiendo. Aprendiendo en este caso y en este contexto la sinodalidad. ¿Y cómo aprende? Como dice abajo el documento para la etapa continental, se empieza a crear un sentido compartido de la experiencia de la sinodalidad vivida por los participantes. No es lo mismo que yo empiece por un concepto a que empiece por una experiencia que traduce ese concepto y me va abriendo la mente. Y entonces llega un momento en que digo, esto es esa iglesia pueblo de Dios sinodal en misión. Y al final entonces nos da ya la definición cuando dice, en el instrumentum laboris, la sinodalidad no es un modo solo de ser, sino el modo de ser, constitutivo, el modo de ser. Es constitutivo al ser iglesia. Y el instrumentum laboris entonces da un paso de experiencia compartida, el documento para la etapa continental, a significado compartido. Fíjense, significado. Ya doy una definición, ya voy llegando a un concepto y entonces se genera una comprensión compartida de la experiencia, va surgiendo un significado que va siendo poco a poco comprendido y por eso el instrumento en laboris habla de la experiencia compartida sobre la sinodalidad y esa experiencia es la que podemos entonces vivir para decir luego, aquí está una figura de iglesia. Una figura de iglesia porque la vivo, la voy comprendiendo y entonces la voy entendiendo. Luego entonces sí aparece la pregunta que inspira desde el instrumento en laboris el proceso actual hasta octubre y que abrirá luego otro proceso el año próximo, que es la tercera fase que se llama implementación y recepción del sínodo. Y la pregunta que coloca es, ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión? ¿Por qué sinodal en misión? Porque la iglesia no está para sí misma. Cuando decimos misión es salir de sí y cuando decimos misión a la vez es una iglesia que no es centrada en sí misma. Es decir, que si está en misión aprende de la sociedad y necesita interactuar como una institución más en la sociedad, que es lo que tanto insistió el concilio con Gaudium et Spes y lo que el Papa Francisco tanto insiste con su magisterio como Laudato Si, Fratelli Tutti, una iglesia en el contexto del mundo, interactuando con el mundo, aprendiendo desde el mundo. Bueno, esto es un poco lo que nos sitúa en la importancia de este proceso. Y quiero enfatizar, no es
un modo de ser. Y esto es lo que cuesta tanto y genera resistencias, como vemos, y choques muchas veces. Es el modo de ser iglesia. Iglesia, pueblo de Dios, constitutivamente sinodal y constitutivamente misionera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Evidentemente es un privilegio tenerte en este espacio porque, bueno, por todo el trabajo que haces en el sínodo, pero tu exposición refleja el manejo del documento y de la teología del Concilio Vaticano II y la teología del pueblo de Dios. Me gustaría, sí, me gustaría enfatizar un poco el punto que has tocado de iglesias locales y sobre todo porque hay el instrumento Laboris es increíblemente rico y hace una clara distinción entre lugar y espacio, la riqueza del lugar. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que valorar en el instrumento Laboris, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar que estar en un espacio. Un lugar implica relaciones, implica historia, implica contextos. No solamente, el lugar no es un elemento aséptico, limpio, ¿no? Y yo creo que aquí está un gran aporte de este instrumento. Quiero tocar otros, pero este me parece muy idóneo para las organizaciones que formamos parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es simplemente ocupar un espacio, es ocupar un lugar. ¿Y eso qué implica en nuestro pensarnos, en nuestro formularnos? No es simplemente un espacio, es un lugar, ¿no? Y yo creo que esto que tú muy bien dices a las iglesias locales, ¿no? Sobre iglesias particulares, se puede aplicar también a las organizaciones que formamos parte de vida en este país, pero eso será parte de nuestro encuentro que vamos a tener en Nueva York. Me gustaría si podrías tocar un poco más esa que me parece muy sutil, pero muy significativa. Brevemente, porque me gustaría ir a otros puntos interesantes. Sí, por eso ese cambio tan importante de las palabras particular y local, porque muchas veces se entendía que la iglesia diocesana, la diócesis, es una parte de algo que está por ahí que llamamos iglesia universal. ¿Y qué hace ese concepto? Que quita la localidad, que es una realidad social, cultural, concreta en cada lugar, distinta a otro lugar, pero eso se aplica también a organizaciones y movimientos eclesiales. Si yo creo que la organización o el movimiento eclesial es universal, entonces voy matando las localidades, es decir, la inculturación, el sentido misionero. Si yo creo que por decir que una institución, un movimiento, tiene un carisma determinado y entonces va a cualquier lugar solo a implantar ese carisma, pero no a inculturar, que es muy distinto, entonces estoy también en un concepto de iglesia universal que pasa por encima de las realidades locales. Entonces, por eso esa visión, ¿no? De lo que se incultura misionera, pero lo sinodal, es decir, universidad en la diversidad, un camino que no responde igual en todas partes, sino que rescata lo propio de cada uno de los lugares. No se puede decir, hay una sola cultura, porque la realidad hispana se llama hispana, entonces todo es una sola cultura. Estamos cayendo en esa misma homogeneidad de lo que sería una iglesia universal. No se puede decir, hay una iglesia africana donde todo el mundo es igual, desde el punto de vista eclesial. Hay una diversidad. ¿Qué es lo que existe? Que esas iglesias, así como los movimientos eclesiales, tienen detrás una eclesiología. Y entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es cuál es la eclesiología que inspira y da figura a mi movimiento eclesial o a mi iglesia local o a mi parroquia, porque según la eclesiología será la pastoral. Claro, y también ahí hay un aspecto bien profundo y que para las organizaciones y para todas las iglesias, comunidades eclesiales, es muy importante. El lugar implica un contexto histórico, un contexto social, un contexto político, un contexto cultural, y es plural. En ese sentido, hiciste referencia
a una circularidad que me gustó mucho, esa de abajo arriba, de arriba abajo, ¿no? No se trata que cada iglesia particular está disgregada, sino que hay una circularidad eclesial, si se quiere, ¿no? Que no se trata de un cada quien por su cuenta, de una fragmentación, sino se trata de una comunión, ¿no? Algo que me gustó muchísimo fue cuando mencionaste como lo que yo estaba viendo como la carta de identidad o la carta de, de responsabilidad que tenemos, ¿no? De asumir nuestra propia particularidad, porque no es que desde arriba se nos ponga, sino que de alguna forma el instrumento y el proceso sinodal nos está devolviendo la posibilidad y la necesidad, la urgencia y la misión de recuperar nuestra propia identidad y a partir de esa identidad entrar en comunión con eh, la Iglesia Universal, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante para las organizaciones de Estados Unidos. Se nos está haciendo un llamado a recuperar nuestra voz, nuestra identidad y entrar en comunión con la Iglesia diocesana y con la Iglesia en nuestro país, ¿no? Eh, esa circularidad, ¿la podrías colocar un poco? Eh, Sí. Bien, por ejemplo, en el sínodo, ¿no? Y cómo se puede aplicar en la realidad local. En el sínodo se comienza por la porción del pueblo de Dios que es cada diócesis. Ahí comenzó la consulta. De ahí, de esa consulta, cada diócesis hizo un documento que fue a las conferencias episcopales. Ellas hicieron una síntesis y esa síntesis se envió a la Secretaría del Sínodo y la Secretaría del Sínodo no redactó un documento separado, hizo una síntesis, que es lo que se llama el documento para la etapa continental, que lo que hace es recoger lo que se dijo en las muchas iglesias. Y si ustedes ven todos los documentos del sínodo, están muy llenos de referencias a las iglesias, a las escuchas. Ese documento para la etapa continental fue a las asambleas continentales, 7, en los distintos continentes y también en agrupaciones como el caso, por ejemplo, de Medio Oriente o el caso de lo que es Oceanía. Y entonces cuando va a esas asambleas encontramos la diversidad otra vez, porque Oceanía dice, la iglesia pueblo, la imagen de tienda, acuérdense que el documento de la etapa continental usa la imagen de la tienda, dicen ellos, para nosotros no es una imagen adecuada porque nosotros somos islas, cientos de islas. Entonces somos un continente acuático y África dice, para nosotros la imagen de la tienda es una imagen de refugiados y eso no es una imagen que representa para nosotros una imagen de iglesia. Entonces, fíjense, recepciones y entonces ese documento a qué colabora a eso, a descubrirnos como iglesia de iglesias. Ese documento entonces en las asambleas continentales, cuando se discierne, produjo 7 documentos en cada uno de los continentes o agrupaciones de iglesia. Y eso fue a la secretaría otra vez y con eso se redactó el instrumento en laboris del octubre pasado. Y en esa asamblea que hubo un encuentro por vez primera de realidades continentales. La realidad diocesana, primera etapa, luego viene la realidad continental, las asambleas, luego le viene la realidad en Roma, el sínodo, y que hay ahí un encuentro entre los continentes y entonces por eso, y esto es importante, por eso es que no todo lo que se dice se puede implementar porque depende, como dices tú, de los contextos, de las historias, de las recepciones del concilio, que son muy distintas y eso se descubre por experiencia en las asambleas continentales. Y finalmente, eso regresa otra vez baja, y es lo que se llama restitución, se restituye a las iglesias locales, que es lo que vivimos ahora, y esa restitución produce este instrumento en laboris. Entonces, fíjense, circularidad supone ir y venir, restitución evita que se quede en Roma y de Roma viene a aplicarse a las iglesias locales. Es novedoso esto en la iglesia y todo depende de un concepto, iglesia, pueblo de Dios, puesto en práctica. Maravilloso. Hay muchos
hay muchos, me vienen muchas preguntas, pero también quiero invitar a las personas que se quieren colocar en el chat sus preguntas, pueden irlo haciendo y vamos a dar un momento para que las personas si quieren formular sus preguntas lo pregunten. Rafael, pero antes de pasar a ese espacio, ¿qué significa ser? Hay muchísimas cosas que podríamos hablar, pero ¿qué significa ser una iglesia en misión? ¿Cómo ser una iglesia en misión? Es el tema de este documento increíble. La sinodalidad lo has explicado muy bien. No es un medio, no es un plan. La sinodalidad es, y el documento, les invito a leerlo. Les invito a hacer el esfuerzo de ir a la página del Vaticano, colocar en Google Instrumento Laboris y tomarse el tiempo de leerlo. Es increíble, es precioso, tiene este basamento trinitario que también Rafael lo ha mencionado casi en este momento, esta circularidad. No es simplemente ideas, hay una gran formulación eh, teológica trinitaria, ¿no? Pero Rafael, ¿por qué? ¿Cómo ser iglesia en misión? ¿Qué tiene que ver la misión con esta realidad sinodal? Este es un concepto muy profético que se recupera, porque antes del concilio misión era misiones. Entonces la iglesia iba a implantarse y eso significaba el modelo teológico y cultural de Roma. Y entonces yo la llevaba y en cualquier parte del mundo tenía la misma rostro de la parroquia, el mismo rostro de los ministerios, el mismo rostro de todo igualito. Me cambiaba nada más el idioma. Cuando se dice entonces iglesia en misión, constitutivamente misionera, la pregunta ahora es, si yo tengo que inculturar, no puedo entonces llegar a colonizar, es decir, a poner el mismo rostro en cualquier lado. Y eso me cambia el discernimiento, porque no hay una pastoral. Entonces hay pastorales, y no pastorales temáticas, sino pastorales de acuerdo a las realidades socioculturales, ministerios de acuerdo a las realidades socioculturales. Me cambia todo. Rostros y formas de parroquia distintas de acuerdo a las realidades socioculturales. Una parroquia no es distinta porque cambio el idioma en el que la Eucaristía se pueda transmitir en la celebración eucarística. El rostro sociocultural implica todo. Y entonces ahí me cambia incluso qué entiendo por parroquia. Lo que estamos viviendo, por ejemplo, con las realidades de países que en el sínodo salió mucho en guerra, y entonces yo no puedo pensar que la parroquia en un país que está en una guerra, un conflicto armado, vaya a tener el mismo modelo que la parroquia en otro país donde todo el mundo vive tranquilamente. Y eso tiene que ver con el concepto de misión. La iglesia está para la misión, no es al revés, la misión para la iglesia. Entonces, por eso la finalidad de la sinodalidad, es decir, de reformar la iglesia, está en función de la misión. Y termino con una frase que todos conocemos, transmisión de la fe, ¿no? ¿Qué pasa si la estructura parroquia es caduca? No está transmitiendo la fe. Es un obstáculo para la transmisión de la fe. ¿Qué me ayuda a renovar esa noción de parroquia? Cuando comprendo la realidad a la cual la iglesia debe responder y las estructuras entonces están al servicio de esa misión. Y muchas veces lo que estamos haciendo es obstaculizando la transmisión de la fe, creyendo que la fe es simplemente adoctrinar. Entonces, por eso el concepto de sinodalidad y misión es fundamental. La sinodalidad está al servicio de la misión y por eso las estructuras, las relaciones, las dinámicas están al servicio de inculturarse en cada realidad, o la iglesia será un obstáculo, como decía el teólogo chileno Ronaldo Muñoz después del concilio, será un obstáculo para descubrir el evangelio, cuando la misión no es el centro, sino la propia institución. Claro, gracias porque es un llamado para pensar, discernir nuestra propia naturaleza en torno a la misión, ¿no? Tantas veces no somos autorreferenciales, nos autorreferimos o tenemos misiones que no son actualizadas, ¿no? Esto nos hace pensar y discernir si realmente estamos en esta misión, ¿no? En ese sentido empiezan a aparecer preguntas y entonces
La primera que quiero compartir en este espacio es, entonces la iglesia sinodal deja de ser apostólica para convertirse en iglesia con estructura institucional. Capaz es algo que de repente podrías... Sí. La, la, la problemática que tenemos cuando hablamos de sinodalidad es que traemos todavía en la mentalidad y en la experiencia, no solo en la mentalidad y en el concepto, sino en la experiencia, que la iglesia tiene que ser idéntica en cualquier parte. Entonces, cuando yo voy a un sitio y algo me cambia, entonces me siento ya que no estoy en la iglesia y tiene que ser como yo la pienso. Cuando decimos institución, significa lo que hemos insistido, que la institucionalidad de la iglesia no está al servicio de sí misma. Dice, querida Amazonía, una frase muy importante, la exhortación, como sabemos, apostólica para luego del sínodo de la Amazonía. Dice que así como se incultura la espiritualidad, también la organización eclesial tiene que inculturarse. Si yo tengo otra vez el mismo modo de trabajar, de ser, de hacer las cosas en cualquier lado, estoy obstaculizando la misión, porque no llego. Un ejemplo con el que termino, sínodo digital. Primera vez en un documento de la iglesia, el informe pasado, la relación de síntesis de octubre pasado, donde aparece que hay una cultura y un ambiente digital. Ahora, ¿qué significa? Que eso supone una pastoral distinta que no es tener páginas web. Entonces, ahora, ¿cómo hago eso? Porque lo digital no es una cosa uniforme en todos lados. Entonces estamos en lo mismo, una institucionalidad nunca es homogénea porque obstaculiza la misión. Tiene que tener esa inculturación o simplemente seremos obstáculo para la transmisión de la fe. Y es lo que está pasando en la iglesia. Claro, y también otra categoría que es importante y se menciona y se ha mencionado es la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, la sinodalidad no es simplemente una idea, no es, no es un plan, ¿no? No es un plan, como lo define, no es un fin en sí mismo. La sinodalidad es una espiritualidad de la escucha, pero no es simplemente una escucha pasiva, sino que también implica corresponsabilidades. Es decir, las organizaciones en Estados Unidos no somos el brazo de la iglesia. Tenemos corresponsabilidad y tenemos que ser admitidos en esta corresponsabilidad. No solamente las organizaciones en Estados Unidos, sino también las iglesias locales. Y así que América Latina está haciendo un gran trabajo con el SENA, el CEBITEPAL. De hecho, la Asamblea Continental de América Latina y toda la historia que también ha pasado en Estados Unidos. Comencé este webinar diciendo la historia de los encuentros, ¿no? El signo del Espíritu, la presencia del Espíritu que camina con su iglesia, ¿no? Rafael, aquí hay una pregunta que me gusta porque la han hecho por favor aprovechen que tenemos a alguien como Rafael para poder hacer este tipo de preguntas. Gracias por tu exposición. ¿Cuál sería el mayor desafío, resistencia desde tu experiencia en este modelo de iglesia sinodal? La resistencia, la raíz de la resistencia está en la no recepción del Concilio Vaticano II. Este es el gran problema que estamos enfrentando. No es simplemente la sinodalidad como una idea abstracta que se está atacando o a Francisco como pontificado, sino la recepción que expresa el actual pontificado del Concilio Vaticano II. Y entonces eso nos coloca en una situación muy grave, porque hay dos realidades en este momento que son realmente problemáticas en cuanto a la comunión eclesial: Norteamérica y África. Y esto nos debe poner a discernir mucho, porque no podemos decir que en el consenso eclesial que existe actual a nivel de toda la iglesia, que es el Concilio Vaticano II, hasta que venga otro, y yo no puedo decir no estoy de acuerdo, sino con esta otra parte, cuando el concilio, como todo concilio, implica una lectura en conjunto, orgánica. Entonces yo no puedo decir, a mí no me gusta el capítulo 2 de la Lumen Gentium, pero como no lo conozco y no entiendo los debates que se dieron para redactar ese capítulo, entonces no sé que los padres conciliares dijeron
que ese era el capítulo para interpretar a la iglesia toda. Ahora, ¿qué me cambió eso? Ah, que la jerarquía no está fuera del pueblo de Dios, sino que es un fiel más, Christi Fideles, dentro del pueblo de Dios. Eso me cambia las relaciones, eso me cambia los modos y dinámicas comunicativas y eso me cambia la forma de trabajar en las instituciones. Entonces, fíjense, una no recepción de algo que es central para todo el concilio, como los padres conciliares lo dijeron y así lo escribieron, entonces viene una iglesia por ahí y dice no, viene un obispo por allá y dice no. Eso es romper la comunión, porque se está rompiendo con el consenso eclesial de la iglesia toda. Concilio Vaticano II. Rafael, brevemente, porque es una de las preguntas que acaban de colocar, yo sé que has trabajado mucho el concepto de pueblo de Dios en la teología latinoamericana y es algo eh, fundamental bueno, la pregunta la acaban de completar, así que también la voy a añadir. Pero si nos puedes dar un poquito, unas pinceladas, ¿no? De esta categoría pueblo de Dios, que no es algo nuevo, y sobre todo en el contexto latinoamericano, unas pinceladas. Y acaban de añadir la segunda pregunta a esto, ¿cómo puede darse sin una reforma en el derecho canónico? Sé que es un tema también de la sinodalidad. Eh, Empiezo con el derecho canónico porque dice algo importante que nos ayuda a comprender el pueblo de Dios como concepto. El derecho canónico fue escrito en un pontificado con una recepción del concilio distinto. Lo inicia Pablo VI y lo termina Juan Pablo II. Cuando se termina en el año 83 ha cambiado la recepción del concilio. Entonces, eso hizo que el capítulo segundo del Lumen Gentium, que sí aparece también en el derecho canónico como el capítulo segundo, pero no tiene la centralidad para interpretar desde ahí lo que implica la institucionalidad desde el derecho canónico. Entonces, ¿qué encontramos? Elementos que son y responden a esa visión del concilio y elementos que responden a una visión más de comunión jerárquica del capítulo 3. Y eso es lo que vivimos, eso se llaman juxtaposiciones o modelos de iglesia que coexisten porque no se alinea la recepción del concilio. Pueblo de Dios significa, en primer lugar, la categoría de bautizados, pero bautizado significa horizontalidad en la dignidad porque no hay una dignidad por encima del bautismo. Como decía el cardenal Suenens, que es el cardenal que en el Concilio Vaticano II hizo esta eclesiología, y él decía, no hay superbautismos. El obispo no es un superbautizado, el párroco no es un superbautizado. Entonces, ese es el primer elemento fundamental. Si todos somos iguales, tenemos la misma dignidad por el bautismo, nadie puede estar por encima de la otra persona. ¿Qué es lo que existe? El segundo elemento de la noción pueblo de Dios, que decía Félix, corresponsabilidad. Decía el cardenal Suenens, al que me refería antes, cuando le preguntaron cuáles son los grandes aportes del concilio, y él dijo, la iglesia, pueblo de Dios como totalidad, es decir, todos en esa relación bautismal con la misma dignidad, y segundo, lo que de ahí deriva, que es la corresponsabilidad. ¿Qué hace el sínodo? Que le agrega una novedad a la palabra corresponsabilidad. Dice corresponsabilidad diferenciada por primera vez. Diferenciada significa nos necesitamos, no es que nos ayudamos, nos necesitamos para completarnos en nuestras vocaciones. Ahora, si el párroco me dice, es que haz esto para ayudarme, pero al final yo soy el que decido, no es ni la iglesia de bautizados ni la iglesia de corresponsables diferenciadamente. Y un tercer elemento, entre muchos otros, tiene que ver con las decisiones, la elaboración, no toma, elaboración de decisiones en la iglesia. El documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad dice, decision making, elaboración, y decision taking, es decir, la toma de la decisión. En la elaboración, si todo sujeto en la iglesia participa,
obispo, presbiterio, diáconos, laicos, laicas, religiosas, religiosos, presbíteros. Entonces, en la elaboración se van aclarando argumentos, se van diciendo las dificultades y se van construyendo decisiones en conjuntos. ¿Qué sucede entonces en la toma de decisiones? Que si quien toma una decisión participó en la elaboración, al final no es que va a decir, ahora yo tomo una decisión distinta porque yo soy la autoridad. Entonces, la importancia está en la elaboración, que quien tome la decisión participe en la elaboración. Y el último, para resaltar, pues uno más, cuando decimos Iglesia Pueblo de Dios, el fundamento es el sacerdocio común de todos los fieles. Y entonces dice el concilio con mucha claridad, cuando habla de sacerdocio común de todos los fieles y sacerdocio ministerial, están al servicio del único, dice, sacerdocio que es el de Cristo. Simplemente son formas de servicios, cuando hablamos de ministerios, por ejemplo, todos ellos encuentran en el único, no hay más, sacerdote que es Cristo, el fundamento. Entonces, cuando el concilio dice sacerdocio de los fieles, no es que está rescatando una idea sacral que era la preconciliar. Lo que está diciendo es que todos participamos por igual del único sacerdocio que es el de Cristo, no hay más. Participamos por igual. Entonces, por eso es un concepto tan fuerte. No es un concepto para muchas iglesias locales fácil, porque si no se recepcionó, me crea conflictos en el modo como me relaciono con los demás. Así que respondes dos preguntas que te iba a hacer, pero creo que lo has dejado claro. No se trata de la disolución de la jerarquía o de que los obispos no son necesarios, se trata de ser una forma distinta de ser pastor, ¿no? Es justamente la metodología de la escucha y no simplemente de la imposición o algo vertical, sino más bien es de la escucha y de la relación, ¿no? Yo creo que queda claro que se nos está llamando a una forma distinta de ser iglesia, ¿no? Y no se trata de eliminar la iglesia. En este sentido, lo apuntaste también muy bien y el instrumento lo coloca, cada quien va a su paso. No es que aquí es un nuevo autoritarismo, sino que cada quien va a su paso. Si recuerden, sinodalidad es escucharnos todos, todos tenemos espacio, no es que es simplemente un nuevo espacio, un nuevo lenguaje. No sé si quieres añadir a eso algo, porque a veces hay temor, ¿no? Que la sinodalidad significa una nueva forma de ser iglesia, un desconocer al obispo, un desconocer al papa, cada quien haga lo que quiera. Si quieres añadir algo a eso que acabo de decir, pero ¿Sí? La sinodalidad es la maduración de la noción pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. una última, Maduración. una última y con esto, porque sé de tu experiencia trabajando en el CELAN, en la CLAR, en la Confederación Religiosa de Religiosos y Religiosas Latinoamericanos y toda tu estrecha relación con el CELAN. Eh, es un gran trabajo el que se está haciendo desde la Secretaría del Sínodo, igual en el CELAN, pero la impresión es que algunas diócesis, bajo un poco de bajo el entusiasmo sobre la sinodalidad luego de la asamblea pasada, como si fuera solo un tema que ya conocemos. ¿Cómo podremos mantener el paso sinodal en la iglesia local? Y sobre todo si hay mucha indiferencia. Saliendo de las pequeñas burbujas, o sea, si yo solo veía mi iglesia y ahora pienso que el sínodo es solo mi iglesia, ciertamente estoy en una falta de conocimiento de las iglesias, es decir, de esa diversidad. Si yo entiendo que hay una diversidad y reconozco la diversidad, entonces doy espacio a muchas maneras de responder en cada localidad y entiendo por qué en algunos sitios es más difícil y en otros es más fácil o al menos las velocidades podemos decir que son distintas. Pero si yo solo me veo desde mi iglesia local o desde mi realidad y digo, ahora el sínodo no hizo porque no hizo lo que yo quería desde mi iglesia local solamente, entonces no estoy entendiendo que comunión de iglesias y en esta experiencia actual está ayudándonos a entender que la iglesia es más compleja que mi propia realidad local. Entonces, ¿a qué nos invita? A salir del localismo.
porque mientras más local soy, menos iglesia soy. Es decir, católico. Católico no significa doctrina, significa universalidad en la diversidad. Dice Legrand, uno de los pocos vivos que estuvo en el Concilio Vaticano II, gran eclesiólogo, que es invitado en el sínodo por el Papa, y él utiliza ese concepto, es el gran eclesiólogo de las iglesias locales, y él dice sobre la catolicidad. Es el gran concepto del Concilio Vaticano II porque supone esta comunión de iglesias, esta unidad en la diversidad, esta comunión que no es uniforme, no es homogeneidad. Y entonces nos cambia, por eso hoy en día nos mueve el piso, ¿no? Porque no soy mi localidad solamente. Tengo que entenderme en el contexto de las muchas formas de ser iglesia. Y ahí es donde entiendo las velocidades, los ritmos distintos, los conflictos de recepcionar, y ahí es lo que me ayuda a entender cómo responder entonces para poder hacer que esto avance en medio de mi realidad, no en la realidad otra donde no vivo, sino en mi propia realidad. Gracias. Bien, estamos llegando al final de nuestra conversación. Quedan temas muy pendientes, como por ejemplo la espiritualidad en la sinodalidad. Hay una espiritualidad sinodal, la presencia del espíritu, una mística con los pies en tierra, ¿no? Es la frase del Instrumento Laboris, una mística con los pies en tierra, ¿no? Hay muchos temas que nos quedan. Gracias, Rafael, por el trabajo que estás haciendo. Ya nos damos cuenta porque estás en tantas comisiones. Quiero terminar con una pregunta que quedó en el aire, ¿no? Habían preguntado cómo llevar esto en la vida personal, cómo llevarlo, bien, pareciera que sí, la iglesia, pero cómo llevarlo en mi vida personal. El instrumento termina con algo que me parece profundamente actual. Y por eso los invito a seguir todos los documentos y a seguir todo este proceso. Y lo leo. En este mundo, cada cosa está conectada y determinada por una búsqueda del otro que nunca desaparece. Todo es una llamada a la relación y a un testimonio de que no somos suficientes. En el mundo entero, cuando se contempla una mirada adecuada por la revelación cristiana, es un signo sacramental de una presencia que le trasciende, que le anima, conduciéndolo a un encuentro con Dios que se realiza definitivamente en la convivencia de las diferencias y que hallará su plena composición en el banquete escatológico preparado en su monte. El aislamiento cada vez mayor de la creciente violencia y polarización de nuestro mundo y del desarraigo a la vida es lo que nos está justamente invitando a superar este proceso sinodal. Por eso creo que hay mucho que seguir hablando. Gracias, Rafael, por este espacio, por tu tiempo. Sabemos que estás en Venezuela y todo lo que estamos viviendo en este momento. Nos unimos en oración y muchísimas gracias. Gracias a todos por estar presentes. A las organizaciones en Estados Unidos, nos vemos en Nueva York para seguir hablando y andando sobre este tema, la importancia de pensarnos en este tiempo.